agradecer a Irene, a Alejandra y a José por sus presentaciones. Ha habido ideas muy importantes en este panel, ya decíamos desde el principio, son tres componentes fundamentales de cómo entender no solamente aquel conjunto de cosas que permiten la corrupción, que a veces, como nuestros panelistas y las panelistas y el panelista decían, motivan a la corrupción, sino también cómo las podemos restringir. Esta idea muy importante de los círculos viciosos en la creación de regulación, en el efecto que tienen los monopolios sobre la reducción, perdón, la corrupción sobre la reducción de la competencia o aquella idea de alinear incentivos. Muchísimas gracias de verdad por compartir sus ideas con todas y todos aquí en el foro, en el encuentro. Tenemos unos 15 minutos para una serie de preguntas, comentarios y respuestas. Yo me voy a permitir monopólicamente tomar 3. Y lo que les pediría es que nos digan cuando levanten su mano el nombre, su organización a la que corresponden y la pregunta, por favor, muy concreta que quisieran hacer. A ver, quisiera primero aquí a la dama del frente, por favor, la señorita. Muchísimas gracias. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. Yo quiero hacer muchas preguntas, pero va una nada más al doctor Roldán Chopa. En cuanto a la presunción de inocencia, en lo que se refiere a la nueva vía para juzgar las responsabilidades administrativas graves y el problema de la verdad formal y material, ¿cuál sería su opinión? Muchas gracias. A ver, tenemos otro aquí, por favor. Roberto Gari, de Huacuja Betancur Abogados, para la señora Irene Levy. La futura secretaria de la Función Pública ha dicho que van a promover una revisión de la designación de las cabezas del Sistema Nacional Anticorrupción para que haya garantía de autonomía y que sean independientes. ¿Han hablado con ustedes al respecto? Muchas gracias. Por acá veía la señorita, por favor, acá atrás. Buenas tardes. Guadalupe Olivo, del Comité de Participación Ciudadana de Atizapán de Zaragoza. Para la doctora Irene Levy, hablando de este ciclo de vida tan importante para este tema del sistema anticorrupción y hablando de los comités municipales, de los comités de participación municipales, la formación del primer comité, yo lo encuentro de un tiempo muy corto, 1 año, 2 y 3, la conformación del primero. Y más ahora que viene el cambio de una administración, eso es algo que nos preocupa y un tema que considero debemos de tomarlo en cuenta. Y la otra es los recursos para realizar nuestros programas de trabajo. ¿Quién nos va a dar a nosotros esos recursos? E incluso las retribuciones que hay por el trabajo, o lo que se haya que dar por el trabajo, no está regulado. Y tememos nosotros el tema de un conflicto de intereses porque nos debe de pagar la misma persona a quien tenemos que, digamos, vigilar sí, que vigilar. Esa es mi pregunta. ¿Cuál es su opinión y qué propuesta podríamos tener de reforma a las leyes? Muchas gracias. Vamos a pasar la palabra a los panelistas para contestar. Primero con José, por favor, en el mismo orden que llegaron. Gracias. Ya. Plantea uno de los temas que me parece que es importante explorar más allá de las apariencias. Miren, hoy escuché una declaración de una alta funcionaria a propósito del socavón, dado el informe que presentó la CNDH. Y el argumento es, ya se sancionó, hubo tantos servidores públicos inhabilitados. Busqué en los diarios y no encontré los nombres de los funcionarios ni los cargos. Encontré, cuando se llevó a cabo el procedimiento, que una cuestión interesante es, no se dan a conocer los nombres de los servidores públicos ni los cargos por respeto a la presunción de inocencia. Mi duda es, ¿realmente el principio de presunción de inocencia alcanza para que no conozcamos los nombres y los cargos? Lo que dice la Corte es que el principio de presunción de inocencia tiene 3 efectos. Uno es que no le demos el trato a alguien como si fuese
el culpable, por ejemplo, que lo exhibamos y digamos, este señor es él. La otra tiene que ver con un tema de carga de la prueba, es decir, tienes que vencer las cargas de la contraria y por tanto tienes el derecho de establecer tu contradictorio y satisfacer cierto estándar. La tercera cuestión es cuando decida el tribunal tiene que sopesar las pruebas y por tanto llegar a un grado de convicción que sea suficiente para considerar que alguien es responsable. La cuestión que usted me plantea tiene que ver con esas dos últimas cuestiones. Por supuesto, para acreditar que alguien es responsable de algo, tiene que haber un determinado grado de convicción de que es así. Y ahí tiene que ver con cómo es que llegamos a ese grado de convicción. Y creo que los tribunales contenciosos administrativos tienen que vencer una inercia. ¿Cuál es la inercia? No están acostumbrados a apreciar hechos, sino están acostumbrados a apreciar papeles. ¿Sí? Ahí viene un primer problema. Si usted revisara cada una de las licitaciones, probablemente sean inmaculadas del caso que di a conocer. Todos los papeles están en orden, la hoja rosa, la escritura constitutiva y demás. ¿Qué es lo que hay que apreciar? Las cuestiones en su conjunto. Y eso significa apreciar decenas de licitaciones, como lo hizo la comisión, que llevó a cabo una investigación y no solamente juntó papeles y apreció papeles, de cuál era la mecánica, qué es lo que pasaba con el modus operandi, cuáles eran los patrones de comportamiento. Y eso significa una apreciación en el tiempo y en el conjunto de las cosas, y eso te lleva a apreciar hechos, no a apreciar papeles. Y entonces, en la lógica de los tribunales contenciosos administrativos, les rompe esa inercia y esa cultura, dado que la apreciación de la validez del acto administrativo es simplemente contrastar cuestiones formales. Hay que ir más allá. Para acreditar que una empresa está bien constituida, no solamente hay que tener la escritura del notario, hay que apreciar si el domicilio que dice existe, como lo hizo Animal Político. En eso pareciera ser que los periodistas tienen más capacidades de investigación que los órganos internos de control, ¿no? La otra cuestión es, si dicen que ese es el socio, bueno, hay que ver si efectivamente es el socio. Tiene que ser una apreciación de hechos, no cuestiones formales. Y ahí hay una primera cuestión. Y por supuesto viene el otro tema. ¿Qué nos dicen las palabras como el de la duda más allá de lo razonable? Porque la primera cuestión que hay que perderle el respeto es que el término de más allá de la razonable viene de la materia penal y viene de un sistema penal anglosajón, en donde lo que importa, y ahí hay una de las cuestiones que es relevante, es que el jurado americano que decide si alguien es o no parte de la íntima convicción. Es decir, a mí me suena que puede ser. ¿A qué apela el modo de prueba de la Comisión de Competencia? Es la base en un conocimiento experto, que es en la estadística, que nos da un alto grado de probabilidad de que ahí hay una colusión. Es el alto grado de probabilidad. Probabilísticamente, y eso significa un soporte en la convicción basada en datos que nos dan esa convicción. Y ahí tiene que ver con una cuestión de objetividad. Y ahí hay otro tema que también las ciencias duras nos dan, y es que es el tema contrafáctico. ¿Qué significa el contrafáctico? El contraste, esto no se hubiera dado si hubiese existido condiciones de competencia. Es decir, la historia nos demostró que no se hubiera dado esto si es que la licitación se hubiera hecho de otra manera. ¿Sí? Por tanto, para poder burlar, dadas las restricciones de la licitación, es que la explicación es que hubo colusión. ¿Ya? Leer la sentencia del tribunal es muy ilustrativo. Leer la decisión de la Comisión de Competencia lo es mucho más. Gracias, José. Irene, por favor. Bueno, sí, ya. Gracias, no sé de quién es. Roberto, pues fíjate que yo tengo la misma duda que tú, aquí entre nos.
No se ha acercado Irmeréndira con nosotros a decirnos qué significa eso, pero déjame plantearlo así. Mañana le preguntan, sí, yo ya no voy a estar aquí, pero que le pregunten. Fíjate, ella dice, efectivamente su declaración fue, hay que revisar el nombramiento de las cabezas del Sistema Nacional Anticorrupción. Vamos a repasar. Auditor Superior de la Federación, nombramiento constitucional. Presidente del INAI, nombramiento constitucional. Secretario de la Función Pública, pues ese nombramiento solamente que ya lo cuestionen, no creo que ese sea uno que vaya a cuestionar. Consejo de la Judicatura, pues es un representante del Consejo de la Judicatura, es otro poder, pues está complicado que se vaya ahí a meter. El fiscal anticorrupción pues, todavía ni está nombrado. Luego tenemos al propio Comité de Participación Ciudadana, pues está en la Constitución el nombramiento también del comité. ¿Y me falta uno? INAI, ya lo dije. Ya la dije. Ah, el tribunal, es que como tampoco están estos, bueno, sí está el Chaurán, pero no está todavía los anticorrupción. Ese también. Entonces, me cuesta trabajo entender a qué se refiere con, a ti también, por eso me lo preguntaste, dijiste a ver si ella sabe. No. Ah, ese es el peligro, ¿verdad? Que ya se quieran meter a reformar la Constitución y quieran cambiar al sistema. Pero, sin embargo, por otro lado tenemos la versión 2.0 que dice que no van a tocar la Constitución. ¿No dijeron eso? Pues sí dijeron. Hasta por los 3 primeros años no la van a tocar. Entonces, a mí me causa la misma duda de la declaración, si se refiere a las cabezas o se referirá a las personas. A lo mejor es cosa de echarle un poquito más de suspicacia y se refiere a las personas. Pero los nombramientos están en la Constitución y yo, salvo que cambien la Constitución, no veo cómo vayan a modificar. Sí, pero sí nos invita a la suspicacia. Yo coincido contigo, Roberto. Guadalupe, tienes toda la razón en lo que dices. Es poco tiempo. Yo te diría que son instituciones nacientes. Las instituciones cuando nacen, lo vivió Hanna en la COFESE, en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, los primeros comisionados duraban 1 año y medio. Para lograr el escalonamiento era necesario sacrificar a 1 o a 2 y lograr el escalonamiento, y es una institución pues, que pensamos está proyectada hacia el futuro y que se sacrifica cierto aprendizaje y permanencia por la línea hacia el futuro. Ahí yo coincido contigo, es poco tiempo, pero es una institución que se está creando y hay un pequeño sacrificio en aras de lograr este escalonamiento. En cuanto a los recursos que tú mencionas, yo creo que es la bronca que tenemos todos los comités de participación ciudadana. ¿Cómo hacer para que participen los ciudadanos en un sistema como el Sistema Nacional Anticorrupción y que no se conviertan en servidores públicos? Porque si se convierten en servidores públicos, pues ya no somos ciudadanos. Pero entonces, ¿cómo hacer para ser ciudadanos y al mismo tiempo tener herramientas de trabajo y hacer lo que nos mandata la Constitución? Ese es un gran dilema que yo creo que no se ha solucionado aún. La ley del sistema dice que no tenemos una relación laboral, sino nada más una relación de prestación de servicios por honorarios y que no tendremos absolutamente ninguna prestación, seguro médico, ya de por sí ya se van a quitar, pero bueno, todo este tipo de cuestiones. El otro problema es que tampoco tenemos ni oficina, están igual allá, o no sé si ya tienen oficina, pero ¿sí tienen? Bueno, están mejor que nosotros no tenemos oficina, no tenemos gente, y no es queja, les estoy comentando porque Guadalupe lo puso en la mesa, no tenemos staff, vaya, no tenemos a nadie. Yo, por mi parte, contraté a alguien que yo le pago. No tenemos absolutamente papelería, sello. Este pin que está aquí, del CPC, nos los mandó a hacer, creo que USAID, porque le dimos lástima, yo creo, y dijeron, aunque sea que tengan un pin. No tenemos tarjetas de presentación. No tenemos absolutamente, página de internet está alojada en el IMCO nos ayuda con la página. Entonces, a lo que voy es, estamos ante un dilema
de cómo hacemos para guardar este carácter ciudadano y al mismo tiempo tener herramientas de trabajo. Y yo creo que esto sí debe ser revisado y sí debe ser modificado en la ley, porque yo creo que el trabajo de comisionado, consejero del sistema, del Comité de Participación Ciudadana, debe ser un trabajo de tiempo completo. Y para ello necesitamos ciertos elementos materiales y recursos humanos para lograrlo, ¿no? Muchas gracias, Irene. Vamos a tomar otras 3 preguntas y para dar equilibrio de género tomamos hace un momento 2 de mujeres, 1 de hombre. Vamos a tomar 2 de hombres y 1 de mujer, por favor. Habiendo pedido permiso, ahora el caballero del fondo, por favor. Hasta allá. Buenas tardes a todos. Marco Polo Rodríguez de la Contraloría del Estado de Puebla. Felicito al panel, un panel muy bueno, con mucha técnica de todos. Tocando el tema de José Roldán, creo que constitucionalmente no podemos tener lo que quisiéramos como autoridad o como investigadores de más de una pena por un procedimiento, porque al final de cuentas llevar más de un procedimiento sí vulnera una garantía constitucional desde mi punto de vista. Lo que yo creo y sugiero que lo que debemos de hacer énfasis es en la capacitación de las autoridades investigadoras y su selección. Decía hace rato José, y yo lo he vivido, a veces el accionista de una empresa no es el accionista es un prestanombres, y el accionista es un cuate que está allá, que tiene 7 u 8 empresas, que solamente haciendo lo que hacía Cofetel, mapeando todas, podremos vincularlas, porque a lo mejor vamos a encontrar que de todas esas 8, el contador es el mismo, o que el notario es el mismo, o que el tesorero es el mismo, o cositas así, pero solamente con verdaderos perfiles de investigación lo vamos a obtener. Y creo que cuando a uno le dan una investigación, pues ves todo lo malo y tienes que jalar todo lo malo para intentar hacer tu informe de presunta responsabilidad administrativa. Cuando le llega a la mesa substanciadora ya va el todo. Tú no puedes omitir diciendo, esto se lo dejo porque es penal o me gustaría que fuera penal porque incurrirías en una responsabilidad, tienes que agarrar todo. Pero puedes atacar el procedimiento, puedes sancionarlos por el mal procedimiento, pero a la vez puedes hacer una investigación que te lleve a cuestiones patrimoniales de todos sus vínculos, de todo el mapeo que tú tengas, y yo creo que eso solamente se va a conseguir con un perfil idóneo de los órganos internos de control que se encarguen de la investigación. Para mí es la única fórmula, un cuate que sea creativo, que sea inteligente, que sepa, que tenga experiencia, que a veces es difícil de tener, ¿no? Y generalmente ese es mi punto de vista. Y en cuestión de lo que decía del Comité de Participación Ciudadana, venía con mis compañeros de Puebla y platicábamos ese tema. No tienen staff, no tienen oficinas y de repente se empieza a poder complicar esa parte, ¿no? Meramente es un punto de vista, no es una pregunta, y bueno, agradezco que me hayan dado la participación. Marco. A ver, acá, por favor, adelante. Aquí adelante, acá. Gracias, buenas tardes. Para José, tocaste un tema que me parece a mí fundamental, que es este tema de reconocer el carácter de víctima a cualquier ciudadano en los delitos de corrupción. Me parece fundamental. Y ahí la pregunta muy concreta es la siguiente, José. ¿Cómo verías el impulsar? A mí me parece una propuesta sensata, pero ¿qué te parecería el modificar la ley en estos 2 aspectos, que me parecería una reforma muy sencilla, de que se le reconozca el carácter de víctima a cualquier persona en tratándose de denuncia de hechos de delitos de corrupción, y además reconocerle el interés legítimo para demandar la nulidad de esos actos? Porque en esta cultura de la simulación en la que vivimos, lo que ocurre es que el ciudadano va ante los tribunales, pelea, gasta tiempo y no obtiene nunca una sentencia de fondo. Y yo lo que digo es,
deberíamos terminar con esta simulación, empezando porque los tribunales resuelvan de fondo. Si el ciudadano que demanda no tiene razón, que se lo digan, pero que no le digan que no tiene interés. Gracias. Perdón, nombre y organización. Paulo Díez. Gracias, Pablo. A ver, acá por favor. Muy buenas tardes a todos. Soy una simple ciudadana, maestra jubilada. Y no es una pregunta, sino por qué, bueno, ahora el actual gobierno que va por entrar, que comenzara y también se hiciera actualmente, así como les hacen un control de confiabilidad a los policías de eficiencia, ¿por qué no hacerlo a todas esas personas que participan en el ámbito administrativo de nuestro gobierno? Porque sí es necesario un examen de eficiencia desde el de arriba hasta el que tira la basura. ¿Para qué? Hablaron los tres y todos los que han hablado acerca de la corrupción. Creo que es un principio bastante bueno, al menos a mi parecer, aceptable, de comenzar un examen de eficiencia en donde me corresponde y de confiabilidad. ¿Para qué? Para que esas empresas que ya tienen en mente que es a mi amigo fulano de tal, a mi compadre fulano de tal, a mi vecino fulano de tal, termine. Muchas gracias. Gracias. Creo que no dije mi nombre. No. María Elena Morita Gallardo. Gracias, María Elena. Denise, por favor. Dos preguntas para Hanna. Como bien dijiste, el diseño de una licitación muchas veces se hace para determinar el resultado, y lo que nos diste a entender es que la licitación del Tren México-Querétaro fue diseñada para que la ganara un consorcio chino de la mano de Grupo IGA. Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones y Transportes, dijo que esa licitación había sido la más prístina, virginal, impoluta, guadalupana en la historia de las licitaciones en México. 2 días después la cancelaron por irregularidades que no han sido explicadas hasta la fecha. También argumentaste que en casos de irregularidades habría que sancionar e inhabilitar tanto al funcionario como a la empresa que participó en una licitación amañada. Con la normatividad y la legislación existente hoy, actualmente, ¿quién y qué institución podría o tendría que proceder contra Gerardo Ruiz Esparza y contra el Grupo IGA en el caso de la licitación del Tren México-Querétaro, y por qué no ha ocurrido? Y segunda pregunta, los legisladores de Tabasco defienden lo que acaban de hacer, diciendo que va a ser más eficaz, más rápido, se va a beneficiar a empresas de Tabasco y que no hay que preocuparnos porque van a crear un consejo ciudadano que vigile que todo se haga conforme a derecho. ¿Qué opinas de ese argumento y qué tendría que cambiar para que la COFECE estuviera involucrada por ley en los procesos de licitación como los que están ocurriendo actualmente en Tabasco? Nombre, por favor. Mi nombre, Denise Dresser. Gracias, Denise. Muy amable. José, por favor. Hay algo en común en las distintas preguntas y que tiene que ver con cómo pensamos las cosas. Y hay un problema, y tiene que ver con un problema de la cultura jurídica nuestra. A veces en lugar de pensar en los problemas, leemos el texto. Y tiene que ver con una cultura jurídica sumamente apegada al texto que nos lleva a absurdos. Decía el señor comisionado sobre su voto de minoría, y que tiene que ver con cómo leemos la ley. Fíjense ustedes, como en la Ley General de Responsabilidades y en el Código Penal se titula delitos o hechos de corrupción, el argumento es: no podemos pedir
información que tenga que ver con eso porque las normas no han entrado en vigor, dado que están condicionadas al nombramiento de X funcionario. Por tanto, como no ha entrado en vigor, la corrupción no existe. Es decir, estamos aquí viviendo en una realidad paralela porque como la letra no ha entrado en vigor, por tanto la corrupción no existe, y dado que no existe no podemos pedir informes sobre actos de corrupción. Bien, no se preocupe, no hay corrupción, porque la norma todavía no existe. Cuando exista, entonces la corrupción va a comenzar a existir. ¿Ya? No podemos pedir información. Tiene que ver con eso. Pareciera ser que para que alguien sea víctima, tiene que aparecer en la letra de la ley que es víctima, porque si no, no es víctima. Y aquí la víctima es el Seguro Social. Y yo creo que tiene que ver con el entendimiento, y le doy un poco la respuesta a mi paisano de Puebla, es cómo entendemos la Constitución y cómo entendemos la función del Estado y qué función tiene el Estado en una sociedad. El Estado es más que la creación que hacemos los seres humanos para darnos mejores condiciones de vida. Y los servidores públicos tienen una posición jurídica de mandato. No gestionan asuntos propios, gestionan asuntos de todos. Es como si usted nombra un apoderado y luego el apoderado para vender el automóvil y le roban el automóvil. Olvídese usted, bajo esta interpretación usted no es la víctima es su apoderado, ¿no? Aunque usted sea el dueño de sus contribuciones que damos al Estado para la gestión de los asuntos públicos. Y lamentable es una concepción del no entendimiento de para qué demonios sirve el Estado y qué posición tenemos los ciudadanos, que somos los que damos para el gasto público e involucramos nuestro trabajo para la cosa común. Si eso es así, no hay duda que somos la víctima y no necesitamos la letra de la ley porque la Constitución nos da ese carácter de víctima. Por eso es que podemos pedir rendición de cuentas. Y ahí está el fundamento del interés legítimo. Esa es la discusión que con Denise y con otros tuvimos en el llamado amparo a los contribuyentes. Nos negaron algo que la Constitución nos da. Ese es el drama. Por eso estamos como estamos. Y tiene que ver también con la pregunta del non bis in idem. Miren, la Constitución establece que se puede sancionar 2 veces por vías distintas, una penal, otra administrativa, pero el punto está en entender cuál es el objeto y lo que se protege en la competencia económica. La competencia económica no tiene por propósito defender y garantizar los daños al presupuesto público porque ese no es su sentido. Su objeto, su bien, tiene que ver con la competencia y la concurrencia y por tanto eso es lo que protege. El procedimiento para resarcir daños, y ahí está la clave de cuál es el propósito de los procedimientos de responsabilidad administrativa, están en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque el objeto de la Ley de Responsabilidades no es solamente sancionar. Sancionar tiene que ver con la garantía de algo que es más valioso y que es el buen funcionamiento de las organizaciones públicas para que nos den lo que tienen que darnos, que son mejores condiciones de vida. Y por tanto, también tienen un propósito que es resarcitorio. La multa de la Comisión de Competencia no tiene un propósito de resarcitorio. El objeto y el fin del procedimiento bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas sí tiene un propósito resarcitorio. Tiene una naturaleza, tiene un objeto, tiene sujetos distintos y por tanto no se está sancionando 2 veces con sanciones de la misma naturaleza a quien realiza esa conducta. Entonces, ahí está el punto que hay que, por supuesto, profundizar. Muchas gracias, José. Alejandra, por favor. El tema de el diseño de la licitación México-Querétaro, la comisión hizo pública una opinión un viernes en la tarde.
tenían 23 recomendaciones para atender. Una de ellas es que en vez de que le dieras más puntos a quien mueva más pasajeros, pusieras un mínimo de pasajeros, que no ataras el financiamiento a que tuviera que ser un banco de desarrollo del país en donde se producen los trenes y demás, ¿no? Y esa opinión se hizo pública. El lunes siguiente salió Ruiz Esparza a la prensa y dijo que habían recibido una opinión de la Comisión Federal de Competencia y que iban a rehacer las bases de licitación y que iban a tomar en consideración 21 de las 23 recomendaciones. Y 2 días después se canceló el proyecto y lo que dijo el gobierno es que lo cancelaba por cuestiones de recursos, ¿no? O sea, el presupuesto no alcanzaba para financiarlo. Pero digamos, ese es, recuerdo, el viernes se emitió la opinión. El sábado tuvimos discusiones internas de qué estábamos proponiendo y por qué. El lunes salieron a decir que admitían 21 de las 23 recomendaciones. El miércoles cancelaron el concurso. Yo, sobre dirigir un concurso, Pepe, corrígeme si estoy equivocada, no hay sanción ni en la ley de adquisiciones ni en la ley de responsabilidades para ese acto. O sea, la ley está pensada como que en la mayoría de los casos las cosas se licitan, salvo que haya una excepción, ya sea por monto o por algunas otras cuestiones de seguridad nacional y etcétera, para que no se liciten, y están pensadas en términos de que cuando concurses vas a concursar, no vas a dirigir un concurso. Entonces, no hay una sanción en ninguna ley particular sobre dirigir los concursos hacia un lado. Sobre el Estado de Tabasco y lo que está sucediendo, pues digamos, hay 2 cosas que se están contraponiendo. Por un lado, la eficacia, digamos que contratemos rápido, y por el otro lado, las mejores condiciones para el Estado. Lo que dice la Constitución que hay que velar es por las mejores condiciones del Estado. Nunca en la Constitución hay nada que diga que lo que hay que velar es por la eficacia en la contratación. Entonces, si yo fuera el legislativo en ese Estado y estuviera en este dilema entre uno y otro, a mí me quedaría clarísimo que lo que habría que hacer es velar por las mejores condiciones para el Estado, y eso solamente se logra cuando tienes legislaciones que promueven que en el 99.9% de los casos haya concursos. La comisión no tiene facultades salvo de emitir opinión y hacer exhortos para que las leyes y las legislaciones sean pro competencia. Una cosa para corregir eso podría ser que nos dieran en la Constitución la facultad de presentar acción de inconstitucionalidad. Entonces, son 2 poderes, ¿no? O sea, por un lado está la autoridad de competencia, que es un organismo autónomo, y por el otro lado está el Congreso de un Estado, y cada uno tiene sus facultades. Y lo que habría que hacer es ir al Tribunal Supremo y decir, oye, ellos tienen facultad de esto, yo tengo facultad de esto, me parece que están invadiendo la esfera del 28 constitucional y mi mandato, revisa si esta ley es inconstitucional o no. Esa es la manera que hacerla. La otra, a nivel federal, para que no vuelva a pasar lo que está pasando en Tabasco, es, repito, hacer una ley general de contrataciones públicas con mínimos observables, ¿no? Como sucedió con la Ley General de Transparencia, y también hay una Ley General de Mejora Regulatoria. Desgraciadamente hemos aprendido que a veces los estados no siguen las mejores prácticas y ha sido necesario desde el Congreso Federal emitir ciertos lineamientos. Una preocupación que yo tengo, así abiertamente lo digo, es que estemos empujando en lo federal para abrir los mercados y que en lo local los congresos estatales le vayan poniendo llaves al funcionamiento de todos los mercados para proteger amigos, proteger grupos de interés, ¿no? La ley de Tabasco es un ejemplo, ya la primera. Muchas gracias, Ale. Bueno, yo no quisiera dejar más que un agradecimiento profundo a nuestras panelistas y a nuestro panelista por compartir no solo sus ideas, sino su tiempo, facilitar el trabajo de este moderador, agradecer la asistencia y la atención de todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. Con eso cerramos el panel.